Esta semana en Vaticano, conozcan al equipo de atletismo del Vaticano y a un viejo amigo del Padre Pío. Pero antes, acompañan al Papa Francisco en su viaje apostólico a 3 naciones africanas. Todo esto y más, en Vaticano, comienza ahora. Durante su cuarta visita apostólica al continente africano, el Santo Padre visitó Mozambique, Madagascar y Mauricio. En 7 días visitó 3 países con un tema clave que fue la paz. El enviado especial de EWTN fue Edward Pentin, quien informó sobre cada etapa del viaje. En realidad, el principal motivo del viaje del Papa a Mozambique es la paz y la reconciliación después de la guerra civil que duró desde 1977 hasta 1992, pues lo que desde entonces ha habido es más bien una paz frágil. El Papa se mostró muy interesado en preservar el acuerdo de paz del pasado mes de agosto y en animarles a seguir luchando por ella. Esa era su principal preocupación, pero también se refirió, por supuesto, a la cuestión de la pobreza. Alrededor del 80% de la población de Mozambique no tiene suficiente para comer o está desnutrida, lo que conlleva altos índices de pobreza. También le preocupaba la deforestación en Mozambique y quiso llamar la atención sobre este asunto. Tras estos dos, se trató un tercer asunto en la visita papal a Mozambique. En marzo y abril, antes de la visita del Sumo Pontífice, hubo 2 grandes ciclones que dañaron gran parte del país, particularmente el norte del mismo. El Papa quiso así destacar también este y otros problemas medioambientales. Sí, le dieron una cruz hecha de madera procedente de una casa derrumbada de una mujer que murió a causa del ciclón. También había cruces grabadas en la cruz, pequeños crucifijos, hechos de chapa de metal del techo de la vivienda. Así que fue muy conmovedor y representativo del sufrimiento que los mozambiqueños habían padecido a causa de esos 2 ciclones. Creo que a lo largo de este viaje fue interesante ver cómo la gente se agolpaba en las rutas. Mucha gente se acercó a ver al Papa, estaban muy contentos de verlo. Se veía gente de todas las edades, de todas las profesiones y condiciones sociales, todos agolpados a lo largo de las rutas para verlo y saludarlo al pasar. Esta es una ocasión importante para lograr la paz y para que estas gentes se reconcilien. Es un buen momento. Que el Papa venga en un cuarto viaje a África fue un gran acontecimiento para todas estas personas. Un acontecimiento que probablemente no esperaban, por lo que estaban muy entusiasmados con su visita. En Madagascar celebró misa ante 1 millón de personas que se habían presentado. Una vez más el Papa volvió a centrar su atención en la pobreza, de la importancia de tratar este tema y de ayudar a la gente a salir de la misma. Pero estaba realmente muy preocupado por la situación de los malgaches y de cómo son tratados, de hecho, precisamente por ser muy pobres. Es importante para la comunidad y para toda la población. Es vital recuperar la fe porque están un poco deprimidos. También para obtener algo de motivación en la vida. Es una persona muy relevante para los que no son católicos, porque es imagen de paz y justicia. Es como ver a Dios en la tierra. El punto culminante del viaje, creo yo, fue su visita a la obra benéfica fundada por el Padre Opeka. Fue una visita muy interesante. El Padre Opeka llegó a Madagascar en 1970. Es un argentino de padres eslovenos y no quedó indiferente ante la miseria que veía en Madagascar.
Siendo un país que no está padeciendo conflictos, se trata de uno de los más pobres, sino el más pobre del mundo. Pero hay mucha necesidad allí. Lo que el padre hizo fue crear en 1989 una organización benéfica con el objetivo de ayudar, no solo con la intención de dar limosna a los pobres, sino también de echarles una mano y colaborar de verdad, haciéndole partícipes en el desarrollo y construcción de sus propias casas. Ahora tienen su propio refugio, construyen dispensarios y escuelas, creando este tipo de aldeas. En realidad son una especie de muestra de lo que se puede hacer para ayudar a los pobres, agregó. De modo que fue una reunión muy interesante que tuvo una gran recepción. De hecho, el padre Opeka, creo yo, tuvo una recepción aún mayor que la del Papa. Lo quieren mucho por todo lo que ha hecho. En realidad fue alumno del Papa Francisco, del cardenal Bergoglio, como era conocido allá por los años 60. De hecho, fue estudiante de teología de Bergoglio. El Papa mencionó que cuando el padre Opeka llegó a clase, dijo que no quería estudiar nada, sino trabajar, y que eso hacía reír a los demás. Lo realmente interesante de la visita a Mauricio no fue solo la exuberancia y el júbilo de las multitudes que estaban muy entusiasmadas, sino la gran etnicidad, la variedad de etnias de la gente. Vienen de todas partes del mundo. Hay un verdadero crisol de diferentes etnias, cosa que el Papa realmente apreció. En el avión de regreso comentó que aquello era una especie de gran escaparate de convivencia interreligiosa. El Beato Lavales es una figura muy popular en Mauricio porque ayudó a reintegrar a antiguos esclavos, así que los mauricianos lo ven como alguien que intercede por ellos. Tienen este santuario en su honor, por eso el Papa quiere honrarlo allí. Creo que gran parte de la visita pretendía mostrar la rehabilitación de los que están desamparados o son pobres, cosa que el padre Lavales personificaba de muchas maneras. Diría que una de las cosas más interesantes de este viaje fue la recepción que tuvo el Papa. Fue extremadamente cálida y emotiva, y un gran número de personas vinieron a verlo. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! No hay palabras para describir la alegría que sentimos hoy. Es algo que no podemos percibir por televisión. Él está a nuestro lado. Es un momento muy especial para mí. Creo que esto demuestra la creciente fe del continente africano y el hecho de que, como me gusta decir, la fe se extiende hacia el sur desde el oeste. Se está expandiendo mucho en algunas partes de África, ahora sobre todo por el sur. Y ven a Francisco como una corriente de aire fresco, ya que no es el típico blanco europeo como se suele decir, sino alguien del sur, igual que ellos, y por esa razón sienten que pueden identificarse más con el pontífice. Deporte en el Vaticano. Conozcan a los atletas del Vaticano después de la pausa. ¿Sabían que la Ciudad del Vaticano tiene su propio equipo de atletismo? Dicho equipo incluye guardias suizos, miembros de la Curia Romana y empleados del Vaticano junto con sus familias.
El proyecto se puso en marcha oficialmente el pasado mes de enero y ya cuenta con 80 miembros. Caminando por la Plaza de San Pedro, es fácil reconocer las llamativas camisetas amarillas con el logotipo del Vaticano. Es la Atlética Vaticana. Estoy muy contenta. Es todo un honor para mí porque, por supuesto, soy católica y además deportista. Me gusta mucho el deporte. Yo jugaba a fútbol cuando era niña y ahora corro. De modo que el catolicismo y el deporte van juntos. La mezcla es perfecta para mí. La fe te ayuda a correr bien y correr te ayuda a orar bien. Creo que van juntos. Io ho cominciato atletica leggera a 14 anni e ho vinto anche Comencé el atletismo a los 14 años. Gané un título en Italia en una carrera de 3.000 metros, que es mi especialidad. Mi padre es empleado del Vaticano. De este modo tuve la oportunidad de poder entrar en Atlética Vaticana, que para mí, conociendo a los empleados, es como una familia. No solo compañeros de entrenamiento, es una grande familia. Una famiglia per me, sono solo compagni di allenamento e è una grande famiglia. 70 u 80 personas, así que somos mucha gente. Pero no solo en Roma, también por todo el mundo, ya que tenemos religiosos de Canadá, de Estados Unidos y de Australia. Camille y Sara están haciendo ejercicio a pocas cuadras del Vaticano en el jardín del Castillo San Angelo. Se mantienen en forma para representar al Vaticano en los próximos eventos deportivos. Por ejemplo, en la Vía Pacis del 22 de septiembre corro 5 kilómetros. Este año no correré el medio maratón. Lo hice el año pasado y llegué en segundo lugar, pero este año correré 5 kilómetros. Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos, por supuesto. Un equipo del Vaticano ya participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur en 2018 y Atlética Vaticana estará entre los participantes en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio en 2020. La delegación de la Santa Sede en las Naciones Unidas de Ginebra denunció fragmentos del reciente informe del experto en derechos humanos de la ONU, el Dr. Bolivarri, sobre el monopolio estatal educativo, pero estuvo de acuerdo en que los estados deben respetar la libertad de los padres a la hora de elegir distintas escuelas a las establecidas por las autoridades públicas. Después del evento, el arzobispo Ivan Jurkovic explicó a EWTN la posición de la Santa Sede sobre el derecho a la educación. En algunos lugares, a veces también debido a las normas internacionales, tenemos la idea de que el socio ideal para la educación debe ser el Estado. La Santa Sede y las iglesias católicas no están de acuerdo. Y es debido a que la sociedad que vemos es muy variada. Tenemos diversas opciones según la ubicación y eso significa que no hay ninguna concreta para cada estado. Y no hablamos solo de la educación privada, ya que la educación de la Iglesia y sus escuelas católicas no es propia de instituciones educativas privadas. Otra cosa es que si otros sistemas de educación privados tuvieran sistemas diferentes, la familia tendría la posibilidad de elegir entre muchas posibilidades y así tendríamos una sociedad más rica al alcance de la humanidad, precisamente por causa de la variedad educativa antes mencionada. También subrayamos que el Estado y otras instituciones deben coordinar todos los esfuerzos en el campo de la educación. El artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a la educación, así que pongamos eso en marcha. Debemos ayudar a los niños a tener una educación. El secretario general de las Naciones Unidas ha creado una iniciativa mundial que pretende aumentar la participación y el alcance de una educación cívica mundial, centrándose en el aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo sostenible.
La declaración más fundamental del documento de las Naciones Unidas sobre la educación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente lo que de nuevo quisiéramos mejorar. También nos gustaría que se prestara atención a las Naciones Unidas, recordando que la educación no se dirige a obtener beneficios ni rentabilidad. La educación no es un negocio. Y a pesar de no ser un negocio, también aporta resultados positivos como cualquier otra actividad económica. Así que nos gustaría que la educación no solo se centrara en cubrir las necesidades de la gente, ni tampoco en otras cuestiones de relevancia. Lo que al Papa le gustaría hacer es atraer la atención sobre los millones, probablemente cientos de millones de niños que no tienen acceso a la educación. Puede que no tengan dinero para pagar, pero debemos educarlos. Alrededor del mundo, más de 58 millones de niños y niñas no pueden ir a la escuela o no se les permite asistir. Hoy en día, las niñas tienen menos probabilidades de acudir a la escuela que los niños, porque las niñas corren un mayor riesgo de ser atacadas cuando se desplazan a la escuela y las familias tienen más dificultades para comprar uniformes nuevos. Un total de 258.115 niños son secuestrados cada año por tratar de asistir a la escuela. La Iglesia Católica y probablemente muchas otras organizaciones religiosas consideran que probablemente todo será insuficiente, pero al menos sigue siendo una educación. Debemos evitar la educación que solo pretende ser una fuente de beneficios, y a pesar de que es una responsabilidad personal, algunas instituciones consideran que puede ser subcontratada, de modo que podemos encontrarnos con un contratista privado que se encarga de dicha responsabilidad personal y al mismo tiempo dicha responsabilidad recae también sobre un contratista privado. Todo esto significa que a nosotros nos gustaría que la educación fuera realmente la preocupación central de las Naciones Unidas cara a la humanidad, especialmente para los millones de jóvenes en el mundo que no tienen acceso a la enseñanza. La Santa Sede está en contra del modelo único y cree que la manera en que el informe de la ONU se refiere a las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes para los Estados no hace más que suscitar una grave preocupación. Tras la pausa, les presentaremos al Padre Marciano Mora, un sacerdote capuchino que pasó 20 años con el Padre Pío. El anciano de 90 años, el Padre Marciano Mora, es el último capuchino vivo en San Giovanni Rotondo que conoció al Padre Pío. Ahora vive en un convento, donde permaneció junto al Padre durante 20 años y donde lo conoció por primera vez. ¿Cuál è stata la mia prima esperienza? ¿Cuál fue mi primera impresión de ver al Padre Pío cara a cara? Era de un abuelo. Di un nonno. Daba la impresión de un abuelo que estaba con sus nietos. Con i suoi nipotini. Mi ricordo che mentre stavamo riuniti... Recuerdo que mientras estábamos reunidos con el Padre Pío, nos cruzamos con el fraile ecónomo del convento, el que piensa en los gastos y esas cosas, y el que los paga. Padre Pío lo vede e dice, mi raccomando. Pues bien, el Padre Pío le dijo, te recomiendo que les des de comer bien. Esto es carne que crece y deben comer bien. Igual que un abuelo que se preocupa por sus nietos. Esa es la escena más hermosa que recuerdo. Questa è la scena più bella che io ricordo. El Padre Pío era muy famoso por sus confesiones y miles de personas viajaban a San Giovanni Rotondo para recibir de él el sacramento de la reconciliación. Aún hoy, su confesionario está lleno de peticiones de gracias y de intenciones de oración. El Padre Marciano relata lo poderosa que fue la experiencia con el Padre Pío. Después de decirnos unas palabras en su confesión, nos daba la absolución con mucho sufrimiento. Io ti assolvo
nel nome del Padre. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue entonces cuando nos explicaron que el Padre Pío cargaba con nuestros pecados sobre sus hombros. Che Padre Pio si prendeva sulle sue spalle i nostri peccati. El Padre Pío no solo soportó sufrimientos espirituales, en realidad, él sufrió físicamente con Cristo, recibiendo sus estigmas. Pensavo, beato Padre Pio. Pensé, bendito sea el Padre Pío, bendito sea porque tiene los estigmas. Sabiendo lo que significa tener los estigmas, bendito sea él. Una mattina io servo la messa, ritorno in sacrestia. Una mañana celebró la misa, regresó a la sacristía y antes de ponerse los guantes me dio la mano para que la besara. La porto alle labbra. La tomé y lentamente la acerqué a mis labios. Lo hice con calma para poder ver mejor. Una grande crosta di sangue. Una gran costra de sangre en la que por donde estaba rota y fracturada se podía ver la sangre. Allora io bacio la mano e la do a un signore che era a fianco a me. De modo que besé la mano y se la di a un hombre que estaba a mi lado. El Padre Pío dejó que sucediera. El hombre no esperaba este gesto. Tomó la mano del Padre Pío por devoción y la apretó. Y en ese momento el Padre Pío dio un respingo gritando: «Me haces daño, me estás haciendo daño». Mi fai male, mi fai male. Fue así como comprendí que los estigmas no eran para la gloria, sino una fuente de sufrimiento. Una gloria, ma erano fonte di sofferenza. Sin embargo, estos sufrimientos fueron la fuente del poder del Padre Pío para realizar curaciones y milagros. Para resaltar este hecho, el hermano Marciano rememora la curación del cáncer de pulmón de su padre. Io dico a Padre Pio, Padre, le presento. Le dije al Padre Pío: «Padre, le presento a mi padre. Tiene una enfermedad pulmonar. Padre, ore por él». Padre, pregate per lui. E Padre Pio fa un gesto mai fatto nella sua vita. Y el Padre Pío hizo un gesto que nunca había hecho en su vida. Tomó a mi padre por la solapa de su chaqueta y con la otra mano comenzó a golpear su pecho. E con l'altra mano comincia a tirare tanti pugni sul petto di mio padre. Chi ti ha detto? ¿Quién te dijo que estabas enfermo? ¿Estás bien? Todos nos reímos viendo esta escena, pero el Padre Pío continuó: ¿quién te dijo que estás enfermo? ¿Te ves bien? ¿Estás bien? Chi te l'ha detto che tu stai malato? Tu stai bene, tu stai bene. Se fue y nos reímos. Nosotros también nos marchamos. Mi padre no murió de cáncer. E mio padre non è morto dopo 16 anni. Murió 16 años después de otra enfermedad. Le pregunté a mi padre: «Cuando el Padre Pío te golpeó, ¿sentiste dolor?» Il Padre Pio ti dava i pugni, tu ti facevi male. Ma sì che mi faceva male, perché mi dava i pugni veramente. Por supuesto que me dolió, porque me golpeó con ganas. Pues bien, si mi padre se lastimó, el Padre Pío también se lastimó, porque tenía las llagas. El Padre Pío tuvo que hacerse daño a su vez. Anche Padre Pio si è dovuto far male. Y la gracia o el milagro fue causado por el dolor del Padre. Porque los milagros, las gracias, no se dan como dones. Pagas por ellas con el sufrimiento de un santo. Le grazie non si regalano, si pagano con la sofferenza di un santo. La vida del Padre Pío fue mística y muy peculiar en muchos aspectos. El último encuentro del Padre Marciano con el Padre Pío fue bastante extraño. A un certo momento, Padre Pio si ferma, si blocca. En un momento dado el Padre Pío se detuvo, congelado. No dijo nada. Sus ojos estaban puestos sobre mí. I suoi occhi, così. E non si muove più. No se movía. Me quedé ahí quieto, sin saber qué hacer. El Padre Pío me miraba fijamente con aquellos grandes ojos. Quell'era il momento della scrutazione della coscienza, cioè leggeva dentro quello che io avevo.
Ese fue el momento del escrutinio de la conciencia, es decir, cuando Él leyó mi interior, lo que yo tenía por dentro. Sono convinto che mi ha visto dentro, perché io subito... Estoy convencido de que Él vio dentro de mí porque inmediatamente después dejé todas las demás actividades y trabajé exclusivamente para el Padre Pío durante 25 años, viajando por todo el mundo gracias a los grupos de oración del Padre Pío. Me habló sin decir palabra, me hablaba con solo mirarme. Vi t'ho detto, mi ha parlato senza parlare, mi ha parlato con gli occhi.